Alexis Cañete la levantó. Va Alfaro, está solo, le pegó Olveira. El manotazo de Olveira se encontró con espacios. Pelota larga de Junior Barreto. Monteagudo devuelve Fernández. Juega para Brian, para Fernández. Le pegó. El remate de Hugo Fernández que se pierde por encima del travesaño. De lo más peligroso que generó Olimpia en estos 21 minutos. Sí, porque coincidentemente estamos hablando de la lentitud de Olimpia. Brian que juega, Prato que toca, el balón para Matías Vera. Olimpia que va con mucha gente, con Prato tocando, devolución de López. Prato la jugó muy bien, entra Fernández, le pegó cerca del palo. La mejor jugada trabajada por Olimpia. Fernández sacó el zurdazo bajo, no pasó lejos del poste izquierdo. Lo mejor de Olimpia lo que va del partido. Imagínense el tiempo, 41 minutos y empezó a jugar. Ataca Nacional, tapó Olveira. Salvo Olveira, que cerca estuvo Nacional del primer gol en el partido, pero apareció la figura de Olveira. Y Nacional que responde muy bien en el físico. Estoy hablando de Ricardo Caito Martínez, ex zaguero central. Alfaro que la mete al área. El golpe de cabeza, la peinó Bailone. La pelota le quedó a Thiago. ¡Gol! Nacional, Thiago Caballero se encontró con esa pelota, ganó en el jueguero Nacional con Bailone. Thiago Caballero sobre el segundo palo recibió y definió de zurda ante la salida de Olveira, y de esta manera Nacional golpea, se ilusiona con estar en las semifinales de la Copa Paraguay. Thiago Caballero deja Nacional 1, Olimpia 0. Toca Redes y Redes va, pica Derli, Redes cambió de lado para Eric López, sobrepasado. Después hay un manotazo, el árbitro dice que se levante. Eric López es el protagonista, Juan Luis Alfaro, ahí se venían tomando. Le pega primero. Esto es penal. Vamos a ver cuál es la decisión que toma y que adopta el árbitro dentro de este intercambio de pareceres que tienen en cabina y en cancha. En principio los dos se toman, pero cuando se suelta Eric lo sujeta de la camiseta Alfaro y el árbitro está marcando penal para Olimpia. Bueno, se da el penal producto de esa jugada que nace desde el sector derecho. Thiago Caballero convirtió para Nacional, gana Nacional 1-0. Tira Derlis González, Kili Rojas en medio de la portería. Derlis se toma de la cintura, le va a pegar con la cara interna del pie derecho. Derlis González le pegó. Kili, Santiago Kili Rojas, y una tapada fantástica le impide el empate a Olimpia. Lo sigue ganando Nacional 1-0. Qué tapadón acaba de meter el Kili Rojas. Habíamos dicho que los buenos números que tiene el arquero Nacional y también Olveira, porque estamos hablando en ese momento de la posibilidad de ir a la tanda de penales. Se venían observando, lo aguanta hasta el final, el remate tiene potencia, es cruzado y se va, se extiende, saca esa pelota. Acá está la reiteración, se va a cotejar. Toca Rivas, va Jordan, de vuelta a Gustavo Caballero. Para Jordan, se metió hasta el fondo, sigue Caballero, metió el centro, el remate, ¡gol! Nacional, apareció Franco, Fabián Franco para definir. Caballero ganó el fondo, metió el centro y Franco sacó el derechazo para ampliar la ventaja de la Academia. Nacional se está instalando en las semifinales de la Copa de Todos. ¡Qué gran conexión! Jordan Gustavo, la definición de Hugo Fabián Franco, el derechazo esquinado. Nacional 2,
Olimpia 0. Bailone va a cambiar de lado y la metió profunda para Gustavo Caballero. Picó, ganó, salvo Olveira puso el cuerpo fuera del área cuando había ganado por velocidad Caballero, que cerca estuvo Nacional del tercero. Iba Zavala, amaga primero, Redes le pega la pelota que pasa cerca del palo y fue, me parece, lo último del partido. Señores, Nacionales semifinalista de la Copa Paraguay, la Copa de Todos. Nacional acaba de ganar la Olimpia 2-0.